preparados entonces para debatir transhumanismo y poshumanismo. A mí me gustaría plantear algunas cuestiones introductorias nada más que para que iniciemos el debate, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta que este debate, más allá de que trae una historia dentro de la filosofía, dentro de la bioética y demás, yo creo que ha tenido mucho impacto dos informes que se han elevado en Estados Unidos y en Europa respecto a la posibilidad de modificaciones y de mejora a través de nanotecnologías, tecnologías cognitivas, tecnologías de la información e inteligencia artificial. En lo que yo he podido ver, los planteos que se hacen respecto a transhumanismo y poshumanismo tienen que ver básicamente con la mejora de la especie de una manera que llegaríamos a un estado, a un momento en el cual se habría superado lo que hoy consideramos humano. ¿Por qué? Por las capacidades distintas que tendrían los sujetos modificados con estas tecnologías, a un punto tal que uno diría, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que hasta ahora se ha considerado un ser humano. Esto tiene otra dimensión. Esto se ha unido también al hecho de planteo filosófico respecto no solo de este debate ontológico, digamos, sino también unido a los planteos de posverdad, posmoral. Es decir, el debate de estar, quizá introducido por el posmodernismo y demás, pero más allá de eso, una serie de cuestionamientos donde yo diría el pensamiento tradicional, la filosofía tradicional incluso, como ha planteado Rorty por otro lado, habría que dejar de lado los supuestos tradicionales de la filosofía, estarían planteando este escenario futuro en el cual incluso algunos, como Dan Brock en Estados Unidos, como Norman Daniel, como Dan Wickler, han postulado que mediante ingeniería genética podríamos llegar a modificar algunos individuos de manera tal que la descendencia de esos individuos no seguiría patrones de especie única, sino como que serían cada uno o cada descendencia una especie en sí, con lo cual no tendría sentido tampoco seguir hablando de el ser humano, porque serían los seres humanos, o en realidad los seres poshumanos. Pero bueno, la cuestión es que lo poshumano, en lo que yo he podido ver y las definiciones que uno ha visto de Joel Garreau, por ejemplo, están planteando como lo poshumano el objetivo final, teleológico, digamos, en el cual se superaría los supuestos tradicionales y actuales de la especie, y en el camino, ¿no es cierto?, hacia allí estarían unas ciertas etapas que se llamarían el transhumanismo. Es decir, el transhumanismo sería como la serie de individuos en el proceso de llegar a ser poshumanos. Bueno, me voy a detener aquí planteando y postulando, más allá de lo que ustedes quieran considerar, la cantidad de problemas que introduce esto, ¿no? Si van a haber modificaciones, cuestiones de poder, quién va a modificar, bajo qué legitimidad, cuestiones de justicia, cuestiones de discusión, qué es el ser humano, porque este supuesto de la especie también a discusión. En fin, si realmente esto de la posverdad y la posmoral tiene sentido, tiene sostén, tiene coherencia,
cómo se analizan en el marco de qué supuestos. Me parece que estos son algunas de las cuestiones preliminares que uno podría plantear dentro de un posible debate. Desde luego que no las únicas, y bueno, ustedes dirán lo que piensan y lo que se les ocurre, ¿no? Yo quería agregar un par de cuestiones más. Sí. Hablamos del transhumano, del poshumano. Una pregunta que me hago es si hemos llegado a ser humanos. O sea, la pregunta sería si se puede superar aquello que todavía no se logró. En otras palabras, como todos podemos apreciar, en muchas circunstancias la conducta humana, tanto individual como social, no podemos calificarla de humana. Todavía hay muchos rasgos en el ser humano que están más cerca de la bestialidad que de lo humano. Entonces, me planteo, ¿el ser humano en este momento tiene las características que podemos atribuirle a un ser humano? O sea, ¿no queremos superar algo que todavía no alcanzamos? Esa es una duda que planteo. Sí. Y otra duda que planteo ya desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología es que si seguimos algunas profecías tecnológicas que se han hecho a lo largo de la historia, muchas no se han cumplido. O sea, el desarrollo tecnológico no respondió en muchas oportunidades a lo que se profetizó. Si uno, por ejemplo, se fija lo que se hablaba después de 1969, en 1980 más o menos estaríamos con colonias en Marte. Todo ese desarrollo tecnológico no se concretó, en gran parte porque no se conocían los problemas que conllevaba dicho desarrollo. O sea, la pregunta sería, otra duda y otro planteo que haría sería si todas estas profecías tecnológicas que se hacen ahora, que tienen sustento, referidas a la ingeniería genética, etc., si realmente tienen un cumplimiento asegurado o no, o si pensamos en su posible cumplimiento porque no conocemos todas las dificultades que se van a presentar en el camino. O sea que me gustaría agregar, digamos, al planteo esas dos cuestiones. Si realmente somos humanos, sí, o si realmente la especie humana cumple con la condición de humano, y qué pasa con la evolución de la tecnología. Si estamos trabajando sobre datos reales o si estamos trabajando sobre un imaginario tecnológico que está un poco cerca de la fantasía. A ver, sobre lo primero, sobre la cuestión de que si hemos llegado a ser humanos, parece que ahí hay un tema que está bueno retomar, que es la famosa Carta sobre el Humanismo de Heidegger. Texto complejo porque Heidegger escribe ese texto. Todos sabemos que Heidegger es uno de los principales filósofos del siglo XX, pero que su papel en la Alemania de Hitler es complejo. Sí. Y él vive en esa contradicción. Pero escribe un texto, Carta sobre el Humanismo, que encima era un pedido que le había hecho un estudiante de Sartre, Jean Boffret. Y la respuesta, la Carta sobre el Humanismo, la pregunta era, ¿hace falta, en ese momento, no, ahora son más fantasías tecnológicas, en ese momento, digamos, cuando el humito de Auschwitz todavía no se apagaba, la pregunta que le hace Boffret es, ¿cómo se le puede volver a dar sentido a la palabra humanismo? La respuesta de Heidegger es, bueno, primero, su pregunta supone dos supuestos. El primer supuesto, que es que el humanismo ha perdido sentido, hay que reponer que cómo se vuelve a dar un sentido que habría perdido, y lo segundo, usted supone que hay que volver a darle ese sentido. O sea, hay dos supuestos ahí en la pregunta que hay que despejar. Entonces él ahí hace una historia donde brevemente lo que termina diciendo es el humanismo es toda corriente que a lo largo de la historia, y ha habido distintos humanismos, el nombre del humanismo grecorromano, el humanismo renacentista se puede agregar, el humanismo cristiano, el humanismo marxista, dice, el ser humano es un desideratum, es algo, es una teleología, es un punto en una teleología que se va a alcanzar en el futuro
mediante ciertas cuestiones que tienen que ver con definir un ser humano, pero la definición de ser humano para el humanismo, entonces para la corriente que sostiene que vale la pena hablar de un ser humano, el ser humano se realiza en el futuro. No es el ser humano no está dado, el ser humano se hace humano. Entonces, en ese sentido, me parece muy atinada, muy atinado lo que vos planteás, porque ahí el problema es ponerse en el corazón del problema del humanismo. El humanismo tiene que sostener una idea de ser humano y tiene que suponer que esa idea de ser humano no está realizada. Me daría la impresión de que el espacio de sentido en el que aparecen términos como poshumanismo o transhumanismo es el espacio de sentido de una cierta crisis que no sabemos muy bien definir, que tiene que ver con el problema de la tecnología, donde es como si no fuera fácil plantear un humanismo, efectivamente, como si no fuera fácil que nosotros hagamos con tanta certeza y precisión cuál es el listado de cosas que tiene que tener un ser para ser considerado ser humano y qué acciones vamos a llevar nosotros como humanidad, que igual nos tenemos que conquistar como tal para llegar a eso. Algo así como si no tuviéramos claro eso. Entonces si uno tuviera que reponer la pregunta que le hizo Goffredo a Heidegger en 1947, creo, por ahí, apenas pasada la Segunda Guerra. La pregunta es, ¿sabemos qué es el humanismo? Detenerse en la repregunta que planteó Heidegger. ¿Sabemos qué es el humanismo? ¿Sabemos qué estamos buscando? Y ahí yo creo que tiene mucha importancia lo segundo que vos planteaste respecto a lo tecnológico. Me da la impresión, cuando Juan Carlos comenzó con esta historia de la mejora de la especie, hay algo que está ahí trabajando que en el texto de Heidegger no está, que es, nadie decía que la unidad o la supuesta evidencia del ser humano tenía que ver con lo biológico. Heidegger nunca dice eso, y es importante que no diga eso porque en el momento en el que está diciendo esto es complicado hacer un argumento biológico, ¿no? Para esto. Entonces el problema ahí es mejora de la especie. Creo que lo que pasó fue que por primera vez la tecnología, que es un hecho propio del ser humano, si hay algo que podría ser el humanismo es, sin técnica no hay ser humano. Uno podría decir, y no hay. Incluso en las visiones más clásicas y cierta manera ya superadas de la filosofía de la técnica, por ejemplo, la idea de que la técnica es la protésica del ser humano, es respuesta de la incompletitud del ser biológico del ser humano, como dice el mito de Prometeo, por ejemplo. El problema es, no sé si hay que aliar la idea de ser humano con biología, no sé si hay que aliar esa idea de ser humano con biología como algo que no se toca, como algo que no se modifica, porque lo que creo que parte del problema de poshumanismo y transhumanismo trae es que está suponiendo que la tecnología por primera vez en la historia está modificando las características biológicas del ser humano. Lo cual es cierto. Hasta ahora, los seres humanos hemos modificado las condiciones biológicas del resto de los seres vivos. La biología como tal existe hace muy poco tiempo, desde 1800. Antes no había biología. Entonces obviamente había medicina, pero no había una ciencia que estudiaba la vida. Entonces ahí el problema que tenemos que resolver es si nosotros estamos de acuerdo en que la tecnología, que la técnica ingrese de manera tan brutal en la modificación biológica de la especie humana. Y si esa modificación biológica de la especie humana puede ser comprendida dentro de un discurso humanista o ya forma parte de otro régimen. Si forma parte de otro régimen, le tenemos que andar poniendo prefijos a humanismo. Poshumanismo, transhumanismo, antihumanismo, prehumanismo, no sé, lo que fuere. Sí. Entonces hay un problema que creo que poshumanismo, transhumanismo, me parece que son temas que son síntomas a la vez. Son como síntomas de una inestabilidad semántica respecto a lo que queremos entender por humanismo. A ver si yo interpreto una cosa. Vos decís que poshumanismo y transhumanismo son síntomas de que no tenemos una definición concreta de lo que es el ser humano. O sea que quizás antes de analizar el poshumanismo y el transhumanismo deberíamos analizar lo que significa el humano.
Y estás planteando que no está resuelto eso. Lo que digo es que ser humano, estoy distinguiendo primero ser humano de humanismo. Claro. Si nosotros damos al ser humano como algo dado, ok, listo. Hacemos la lista. Para mí un ser humano tiene 10 características, listo. Si es esto, no hay ser humano. Es una bacteria, es un tigre, Sí. es una ameba. Ahora, humanismo, yo ahí rescato lo que plantea Heidegger. El humanismo es un proyecto. Claro. Es algo para realizar al ser humano. Si no, lo llamamos ismo. El marxismo es lo que intenta realizar las ideas de Marx. El liberalismo son las ideas del liberal. Digamos, el ismo señala que el humanismo es un movimiento hacia un futuro o hacia un desideratum que no está en el futuro, que está en el pasado. Por ahí queremos recuperar al ser humano también. Sí, es un proyecto. Entonces, siendo un proyecto, ¿por qué? O sea, si aceptamos lo que vos planteás, que efectivamente, en realidad todavía no sabemos bien si hemos llegado a la idea de ser humano, que estaríamos todos de acuerdo en que eso es un ser humano, entonces estaríamos en una situación casi entre comillas prehumanista. En algún sentido. Yo de alguna manera, no se me había ocurrido la palabra Prehumanista. pero de alguna manera quería plantear eso. Bueno, si fuera... A ver. No, yo tengo, a ver, otra visión, obviamente complementaria como cualquier otra puede serlo, ¿no? Porque agotar el tema o encontrar la última verdad, no, pero a ver, yo pienso que está muy bien distinguir humanismo de qué es el ser humano, lo que se dijo antes y demás. Yo, en relación a este planteo del transhumanismo y el poshumanismo, en lo que me ha dado en pensar y en lo que he podido recoger y reflexionar, me hice la pregunta, obviamente, ¿qué es el ser humano, ¿no? Yo creo que hay algo para decir de qué es, ¿no? Que hay una respuesta. Yo tengo una respuesta. A ver, Yo, me gustaría y no escuchar. es que la tenga yo, No, sino ya que sé. abrevando en, Sí, por sí. ejemplo, Isidoro Bernstein, para traer un argentino, cuando dice, bueno, sobre el apoyo biológico, ser humano es el desarrollo de la capacidad de simbolización frente a la inseguridad, el desamparo que tiene el niño. Tiro esto para cazar algunos conceptos que para mí definen frente a otras especies. ¿En qué nos podemos distinguir? Si el ser humano lo vamos a definir como algo distinto de lo que me decía, ¿qué categoría le damos? Yo creo que ser humano es no tener conciencia de desamparo, ser desamparado. A ver, sería ontológico. No es el fenómeno del desamparo, es digamos, lo que vemos en todo caso es epifenoménico, digamos, es el aparecer de, digamos, es el ser inestable y que se evidencia en la necesidad de otro. Más que en la necesidad en la construcción por otro, adelantaría más. Es decir, no hay ser humano sin otro, arriesgaría más. Sí. No hay ser humano sin un otro, no existe. Digamos, ser humano significa que me hicieron humano, que me habilitaron humano, y eso fue otro ser humano. ¿Y cómo me habilitó? Bueno, a través de las emociones, de los gestos tal y del lenguaje que compartimos y que nos permiten interactuar, no solo el lenguaje, la interacción entre la madre y el recién nacido es visual, es gestual, es tal. Son distintos lenguajes. Son distintos lenguajes de interacción que yo creo que lo que somos como humanos, en tanto humanos, digamos, somos esa construcción frente al desamparo original y te diría esencial, inescapable, digamos. En este sentido, adelanto ya
la crítica, yo creo que el llamado transhumanismo y poshumanismo es un fracaso. Y es un fracaso porque no ha dado una sola señal de poder dar algo para superar ese desamparo. Yo creo que ni siquiera los que nacieran por distintas secuencias genéticas, líneas que dieran lugar a distintas estirpes, no podrían anular de ninguna manera la condición. Yo no puedo imaginar un individuo de la especie llamada humana que la tecnología le pueda quitar esa condición. Se habla ahora de meterle un chip. Yo creo que con el chip no le vas a poder superar tal. Entonces, para mí, en principio, de manera preliminar, yo creo que ahí está el nudo. Si esto es así, incluso los humanismos han buscado, de un modo u otro, es una búsqueda, creo, que no tiene fin, porque es la búsqueda de tratar de estabilizar la carencia cuando aparece, digamos, esa infirmitas, esa falta de firmeza que se hace evidente en la enfermedad, por ejemplo, que se hace evidente en la carencia, se hace evidente en tal. Lo que hay son mecanismos que tratan de estabilizar la emergencia de esa condición básica o esencial. Entonces, en este sentido, yo no veo que ni el transhumanismo ni el poshumanismo digan nada de cómo a los seres humanos, a todos los seres humanos, como cuestión de justicia, o a algún ser humano, aunque sea uno, le van a poder superar esta condición, si esta es la que lo define. Entonces, no podés hablar de poshumanismo ni de un trans yendo a, si no me das una señal de cómo vas a superar esa condición. A mí me interesó mucho el concepto que vos planteaste del desamparo. Sí. Del desamparo original y esencial del ser humano. A ver si lo comprendí correctamente, tomando una frase de algún filósofo neoplatónico, que ese desamparo es ser conscientes de que somos seres arrojados al mundo. Sí, se ha dicho también, hay muchas formas de decirlo. Creo que cualquier ser humano lo entiende eso. Sí. Ese sentimiento de desamparo básico que todos tenemos. Y por otro lado también me resultó muy interesante, como parte de definición del ser humano, la capacidad de simbolización. Que verdaderamente el ser humano es un productor de símbolos permanente, a veces consciente, a veces inconscientemente. Lo vemos en la sociedad, en la vida individual, es permanente. Y no veo que otras especies, por lo menos en forma ostensible, tengan esa capacidad de simbolización. Entonces, lo que vos planteás es que el poshumanismo o el transhumanismo no impiden que seamos seres arrojados al mundo y no nos dan una respuesta sobre de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y que tampoco modifican o no sé si expanden tampoco esa capacidad de simbolización que tiene el ser humano. De hecho, me parece que el chip colocado en el ser humano le reduciría la capacidad de simbolización, probablemente. En cualquier caso, yo lo que creo es que no se la va a poder introducir. Claro, podrá provocarle modificaciones, pero eso estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de, no sé, que le podrá ayudar, ¿no? Inclusive a lo mejor generar un nuevo lenguaje en lugar del matemático, lo que vos quieras. Pero de ahí a lo que significa el simbolizar, yo no creo que se lo metan con un chip. No hay ningún indicio, por lo menos, no sé, si en el futuro. Me parece una crítica muy radical, pero justamente por eso me parece muy interesante. Muy radical el poshumanismo y el transhumanismo. Y sobre todo, lo que me gusta de esa crítica es que está recuperando, por lo menos de mi visión, la esencia humana. Alguien habló del ser humano como el desterrado, como el que se siente desterrado.
quizás de una manera casi metafísico y hasta religiosa, entre comillas, está expresando ese sentimiento de desamparo esencial que cualquier persona lo siente realmente. Sí, creo que lo peor incluso de no tener en cuenta esto, o en todo caso el alcance que pueda tener un planteo como este, es que si uno, o yo por lo menos viéndolo así, yo lo que leo es que todo este movimiento llamado posthumanismo y transhumanismo es producto de esta época que vivimos y va encabalgada con el desarrollo de la ciencia y la técnica en medio de un proceso de globalización de la ciencia, la técnica y del dominio en general ya de la naturaleza y ahora pretendidamente de la naturaleza humana, pero una pretensión de dominio que está cargada de injusticia en sí misma, porque no le preocupan los supuestos que, a ver, lo que se deriva de la noción de desamparo en todo caso es, o podríamos esbozar un principio de amparo que contendría, bueno, los derechos, incluidos a la salud, a la educación, a la vivienda, al cuidado por los otros, a una serie de cuestiones, Derechos digamos humanos que integrales, digamos. Sí, incluso le podríamos dar otro alcance en esta perspectiva, no de un derecho individual meramente claro. enunciado frente a determinadas carencias, sino iríamos hasta una carencia más esencial, es decir, se podrían desprender otros. Sí. Pero quiero decir, a mí me parece que todo este movimiento que uno lee viene muy como una suerte de filosofía, que me parece que no lo es propiamente, pero bueno, pseudofilosofía, que quiere acompañar el desarrollo de la ciencia y la técnica frente a una sociedad globalizada y demás que nos está planteando el imperativo de la ciencia y de la técnica sin que frente a eso, en lugar de poner el alerta crítico y ir viendo por dónde vamos y con otra escala, con una escala de decir, bueno, pero usted va a mejorar en algo la situación de los seres humanos, entendido así, porque como usted lo entiende, efectivamente, si usted lo entiende biológicamente, usted lo entiende, si eso es el ser humano, usted se cree que va a mejorar y que va a superar a lo que era. Pero en esta otra perspectiva no va a superar nada. Es que volviendo al desamparo, que me impacta un poco el concepto, parecería que algunas ideas poshumanistas o transhumanistas lo que buscan es el olvido del desamparo. Y no sé si ese olvido es posible. Quizás pueda ser un olvido temporario, quizás es como un grito que se acalla durante un tiempo, pero el grito después se escucha. Me parece que van por ese lado, para que el ser humano se olvide su condición de arrojado al mundo, lo cual no es posible porque esa condición, ese recuerdo, después vuelve. Y en la injusticia hay un dejar a alguno sin lo que merece. Sí. Y yo entiendo que todo este movimiento en realidad se alinea con un movimiento económico, social, cultural, de la sociedad, del mundo que vivimos, ¿no es cierto? Que está generando injusticias y que está procurando vías que en realidad van a profundizar esas injusticias. Y en esa profundización, lo injusto siempre deja a alguien sin lo que le corresponde. Y para que eso pase, obviamente que no tengo que considerarlo al sujeto, a los individuos como desamparados, porque en ese caso tengo que tratarlos a todos por igual. Tengo que armar estrategias transhumanistas y poshumanistas. Yo no veo que haya hoy elementos para pensar que vamos a alcanzar a través de la ciencia y de la técnica la superación del desamparo esencial que tenemos. Lo que
podremos lograr, y como se decía antes, a tener el mejor recurso, la mejor herramienta para un poco cubrir ese desamparo, para auxiliarnos. Esto es una cosa, otra cosa es que transformemos esencialmente. O estamos al servicio de cubrir este desamparo, de atender, de mitigarlo, de equilibrarlo, de hacerlo tolerable, digamos, que lo podamos vivir sin angustia, sin sufrimiento excesivo, etcétera, pero no creo que podamos eliminar la condición sufriente del ser humano. Creo que no la vamos a poder eliminar porque va a emerger en cualquier momento, va a emerger en la vejez si no quieren que emerja en otra situación, va a emerger en la vejez. Bueno, en ese sentido lo que es interesante, yo creo que un indicio de que un indicio de que estamos en un problema es que justamente se considera la vejez como una enfermedad hoy en día. Claro. Entonces es un tema y ahí es donde yo encuentro que el problema es que yo insisto con la cuestión del poshumanismo y transhumanismo como síntomas. Por ahí es demasiado arrogarles la idea que es una corriente filosófica o que... Pero no en desmedro de eso, ¿no? Que porque no, sino porque justamente aparece esta cuestión, es ¿de en qué momento de la cultura occidental se planteó, y fue hace poco, que envejecer es algo que no tiene que ver con una característica biológica, esto es con algo que el ser humano no puede cambiar, que el tigre tampoco lo puede cambiar, que no lo puede cambiar un ser vivo en general porque forma parte de la vida, y que eso en realidad se puede transformar en una enfermedad. Esto es que es algo técnica y culturalmente intervenible. ¿Sí? En el momento que yo catalogo, el momento que se cataloga cualquier cosa como enfermedad, los seres humanos, en tanto estamos dotados de técnica y cultura, estaremos desamparados, pero bastante buen amparo tenemos con técnica y con cultura, capacidad de simbolización y capacidad de transformación de la materia. En esas dos capacidades nosotros cuando decimos enfermedad estamos diciendo modificable. Estamos diciendo esto se puede tocar. Entonces, ¿cuál es el problema? Mientras me parece que la inestabilidad de lo humano y del humanismo va de la mano con la inestabilidad de todas las cosas que se fueron transformando en los últimos 40 años. La distancia entre la vida y la muerte, la distancia entre la salud y la enfermedad. O sea, un montón de distancias que estaban dados por alguna clase de definición como natural. Esto es, bueno, la vejez es algo natural. La enfermedad es algo natural. Ocurre, todos nos enfermamos. Sin embargo, la idea de que algunas cosas, esto es, cada época define un set de enfermedades. Esto es el set de las cosas que se van a modificar. Nosotros estamos en estos últimos años en una dramática transformación de eso. Esto es un crecimiento exponencial, diría, del catálogo de enfermedades, o sea, del catálogo de las cosas que se pueden mejorar. Y vos mencionaste al inicio, dijiste, bueno, hay algo del transhumanismo que tiene que ver con la mejora de la especie. Bueno, la idea de la mejora de la especie no es una idea ni del poshumanismo ni del transhumanismo. Es una idea del siglo XIX, que termina muy mal. Termina en el mismo lugar, termina donde termina. Entonces, el problema es, yo no sé si el poshumanismo o el transhumanismo son los que proponen una mejora de la especie, porque esa mejora fue propuesta incluso bajo ciertas formas de lo que llamaríamos humanismo. Y otra vez venimos a Heidegger. O sea, Heidegger está ahí diciendo humanismo, no sé qué pensar del humanismo, y justo su lugar en esas situaciones por lo menos comprometido. Entonces, ahí, más bien lo que yo como que a ver, en el ámbito donde yo me muevo, en ciencias sociales y sobre todo en algunos ámbitos de influencia de la filosofía, incluso proveniente de un cierto antihumanismo, uno piensa en Foucault, en Sloterdijk, en ciertos autores, que después terminan siendo identificados con el poshumanismo. Y cuando vos decías cómo definir pos y trans,
en el diccionario que manejamos, al menos lo que andamos con la influencia de estos autores, es como el resultado es un poco diferente. El poshumanismo en realidad es una palabra que es síntoma de una transformación. El hecho de que el discurso humanista perdió fuerza, y ahí podemos argumentar, en realidad no es que perdió fuerza, sino que se pusieron a acompañar los cambios en la ciencia y la técnica, entraron a justificar cosas que no sabían si se podían justificar, y para distinguirse de eso se llaman poshumanistas, y el transhumanismo ya es el movimiento que directamente dice positivamente y con todas las letras, el ser humano es algo que tiene que ser superado. ¿Sí? Manifiestos transhumanistas dicen eso sin ningún reparo. Claro, pero otra vez, esto me devuelve a la pregunta inicial. En ese sentido, el transhumanismo me parece una ingenuidad increíble. ¿Cuándo el ser humano no se quiso transformar a sí mismo? Si los datos, el desamparo, los tres datos que podemos extraer de esta discusión, digamos, el desamparo, la técnica y la cultura son hechos que al ser humano van a acompañar siempre. En cuanto no estén alguna de esas características o las tres, no va a haber humano. Entonces yo digo que lo que quiere hacer el transhumanismo es superar a lo humano por medios que son completamente humanos. Porque si es transformar al ser humano por medios técnicos, el ser humano se ha transformado técnicamente. La diferencia para mí vuelve a estar en el problema biológico, en la unidad biológica de un individuo de una especie humana. ¿Por qué? Porque mientras nosotros modificamos la naturaleza, no hubo problemas con eso. Ahí digo, el problema que tenemos modificación de la naturaleza es el que se nos viene ahora con la crisis ambiental, ¿sí? Pero algo que nos hace ruido y que hace que los transhumanistas digan el ser humano es algo a ser superado es, no sé, el cerebro del ser humano la verdad que tiene unas capacidades muy limitadas, podemos hacer un super megacerebro que sea mucho mejor por diferencia de condiciones técnicas. Ahora, al mismo tiempo, si uno ve lo que la paleontología, la antropología, todos los que estudian el proceso de hominización, lo que señalan es que hubo una modificación biológica junto con una modificación técnica. Esto es que la posibilidad, digamos, de la oposición de la mano y el crecimiento del cerebro era directamente proporcional a un cierto tipo de modificaciones técnicas que ya estaban realizando los que después serán los seres humanos. Entonces, esa especie de distinción tan nítida que los transhumanistas plantean entre biología y técnica es una distinción, para mí, es como Kuhniana, tipo Kuhn sería preparadigmática, porque es como en realidad no hay diferencia. Otra cuestión es que a partir de ahí nosotros discutamos qué le corresponde a la técnica, qué le corresponde a la cultura, qué consideramos que se puede modificar y qué consideramos que no. Esa ya es una pregunta, para mí, ética. Pero como que el transhumanismo en ese sentido es como, a mi juicio, es como muy incluso ingenuo, mientras que el poshumanismo es simplemente un síntoma de no me alcanza con el discurso humanista tal como está. No es porque de nuevo no estamos de acuerdo cuáles son las listas, cuál es la lista de las cosas que uno catalogaría como humanas. Lista que nosotros estaríamos de acuerdo que tendría que ver con el desamparo o sus diversas formas, con la técnica, sus diversas formas, con la cultura y sus diversas formas. Entonces ahí se plantea un tema que vuelvo sobre lo inicial, es ¿qué es lo que nos modifica a nosotros, incluso en términos de interrogantes éticos, el hecho de que la vejez se considera una enfermedad, que haya un montón de cosas que no son simplemente como mejorables, que es el discurso más decimonónico, sino optimizables? ¿Sí? Esto es que no tiene un régimen normal de funcionamiento, todo lo podemos mejorar, todo lo queremos mejorar, hace falta mejorar todo. ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Qué es lo que tendría de malo el cerebro humano? Tal que nos tenemos que poner un chip. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ponerse un chip? ¿Qué es lo que está saliendo mal? No, sabemos muchas cosas que están saliendo mal. ¿Por qué supone que se mejora con un chip? ¿Por qué? O sea, eso es suponer además una distancia entre naturaleza y cultura, naturaleza y técnica, que la humanidad misma desmiente. Porque llegamos acá, incluso llegamos a poder hablar de nuestro desamparo y vivir el desamparo porque estamos bajo un techo. Porque se ha hecho un techo para hablar del desamparo. Es indisociable el desamparo de la posibilidad del amparo. Esa distancia, esa posibilidad de acción sobre el mundo es lo que define lo humano también, digamos. No sé si quiero suponer otra característica, pero algo de ese orden. Entonces,
no tomaría tanto el problema del poshumanismo o el transhumanismo, me parece algo como que evitable o algo así como, bueno, en fin. Yo lo tomaría más bien como un síntoma, no como algo que realmente propone una nueva idea de mundo, una nueva idea de ser humano con la cual nos tenemos que confrontar y tenemos que juzgar éticamente, sino es al menos como la manera en la cual yo estuve trabajando estos temas, más bien como una caja de resonancia, como algo que hace resonar que efectivamente las viejas explicaciones que teníamos del humano, la vieja idea de que en definitiva ese gesto de Heidegger, aún con la complejidad que tiene un personaje como Heidegger, era un gesto que, sacado de su contexto, vale la pena decir. ¿Cómo volver a darle sentido a la palabra humanismo? O sea, ¿en qué momento perdió sentido? ¿Por qué hay que volver a darle sentido? ¿Qué es lo que, o sea, es una oportunidad para volver a preguntarnos sobre el humanismo? Ahí está, que eso sería.